porque cuando está el Espíritu en nuestro corazón ya no tenemos que estar como cuidando o tratando o esforzándonos, sino que nace y brota del corazón esa relación con Dios, ¿verdad? Entonces, rendir servicio espontáneamente es el tema que vamos a estar viendo hoy. Continuamos con Santiago. Vamos a ver de Santiago 1:17 al 2:26. Va a estar manifestado en 3 partes. Vamos a ver lo que es la necesidad de las obras. Después de ver la necesidad de las obras, estamos hablando de las obras en Cristo, vamos a ver la práctica, o sea, primero la necesidad y luego la práctica de las obras, para terminar con la conciencia y el corazón bien dispuesto a entender la siguiente parte, que va a ser después de la práctica. Obviamente la práctica nos va a llevar a un examen, y en ese examen nosotros vamos a ver si verdaderamente estamos sacándole provecho a las obras, ¿verdad? Si nos está aprovechando el tener esta comunión y esta relación con Dios. Anita, muy buenos días. Toto, ya te saludé. Rosy, buenos días. Carmen, buenos días. Belén, qué gusto que estés. Yo sé que te levantas muy temprano para poder estar aquí. La diferencia de horarios es tremenda. Y Fer, buenos días. Entonces, vamos a ver esos 3 puntos importantes dentro de la carta de Santiago, y luego después vamos a ver otros 2, pero primero vamos a iniciar con dando una breve referencia que lo que estuvimos viendo en Santiago 1, de capítulo 1, de versículo 1 al versículo 16, eran 4 puntos importantes, que era gozarnos en las pruebas, que era el resultado de las pruebas, y cómo gozarnos y cómo crecer y ser constantes en obedecer la palabra a través de las pruebas. Después vimos el recurso en la prueba, y el recurso era la sabiduría de Dios, era un temor reverente a Él. Eso nos llevó a la recompensa de las pruebas, que es la corona de la vida eterna, que es estar dándonos cuenta que ya pertenecemos a un reino celestial, que ya no somos de esta tierra. Y esto nos llevó al riesgo de las pruebas, que es la confesión, ¿verdad? Es distinguir el error de la verdad, y a través de esto aterrizamos en lo que el Señor quiere que hagamos cuando nos hayamos verdaderamente probados en nuestra fe, el poder creerle y el poder sustentar y el poder vivir de acuerdo a su naturaleza, y el poder creer que tenemos su semejanza, que fuimos creados a su semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos dio de su espíritu, entonces Él manifestó su carácter en nosotros. Él nos está enseñando cómo vivir en esta verdad dentro de un mundo espiritual, gobernando el que es terrenal, y no haciendo caso a las maquinaciones de Satanás, entendiendo que el Señor nos puso un corazón nuevo y nos quitó el de piedra y nos dio de su espíritu de verdad para echar fuera el espíritu de mentira, ¿verdad? Y esa fue la enseñanza que estuvimos viendo en los miércoles pasados. Hoy vamos a comenzar con Santiago 1:17, y el título de estas enseñanzas es rendir servicio espontáneamente. El rendir servicio espontáneamente nos va a llevar a la necesidad de que la fe se manifieste en las obras, y las obras es la obediencia a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios, a lo que el Señor ha establecido. Veamos el punto número 1, que es la necesidad de las obras. Esto quiere decir la obediencia. Cuando que decimos que creemos, tenemos que obedecer, porque si no sería una fe muerta, ¿verdad? Podemos decir que tenemos confianza en Dios, y ciertamente, bueno, sí confiamos, pero el confiar y el obedecer, hay un abismo como del cielo a la tierra, ¿verdad? Los demonios, fíjate bien, los demonios creen en Jesús, se sujetan a Él, a Jesús el Cristo, pero no obedecen, porque vienen de un mundo caído. Y muchos cristianos, en el día de hoy, creo que hay mucho remanente que ama a Dios, que es una persona que busca la presencia, que tiene una comunión, que verdaderamente tiene un deseo, pero que el obedecer no le toma la importancia. Cree como nada más que consentir que está cerca es suficiente. Pero no, aquí Santiago nos está enseñando que la fe sin obras es una fe muerta. Es una fe que verdaderamente no va a producir un cambio de mente y de corazón. ¿Por qué? Porque no estamos en una actitud correcta delante de Dios. Vamos a leer Santiago 1:17 a Santiago 1:25, que es el primer punto que vamos a tocar. Y dice así:
Si me acompañan ahí con sus Biblias, por favor. Ya es que gusto, Cookies. Clau, buenos días. Qué gozo tenerles. Dice Santiago 1:17, dice, todo lo que es bueno y perfecto, ojo, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. De toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Ay, ay, ay. Por favor, agarren una piedrita que tengan por ahí para que vayamos tomándole sentido a esto. Y luego dice, el enojo humano, sas, no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Si te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse en los huérfanos y en las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Verdad? Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a ver el punto número 1. Ya leímos el contenido de lo que Santiago está diciendo y vamos a desmenuzarlo. Pero antes de desmenuzarlo, Noemí, qué gusto verte, Pati Yepes, qué gozo. Antes de desmenuzarlo, vamos a adorar a Dios y pedirle que Él abra nuestro entendimiento, que Él traiga a nuestro corazón la convicción para ser transformados, porque no se trata de esfuerzos humanos, se trata del poder del Espíritu. Y vamos a rogarle al Padre que estas enseñanzas verdaderamente produzcan en nosotros frutos dignos de arrepentimiento, para presentarnos delante de Él como un sacrificio vivo y santo, que es el verdadero culto racional. Y le voy a pedir a Pati Yepes si nos puede, por favor, apoyar con 2 alabanzas para adorar a Dios. Y les voy a pedir que, aunque estén bien atareados ahí en su casa, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle al Señor que Él esté obrando en nuestra vida. Amén. Ay, qué delicioso es poder glorificar y adorar a Dios, ¿verdad? Pues este tiempo ya lo necesitábamos, yo no sé, pero yo creo que el Señor habló. Angie, qué gusto verles. Por ahí veo caritas que no había visto. Aline, buenos días. Pues bueno, la que pueda prender su cámara, pues hágalo, porque es importante poder vernos, nos extrañamos. Y vamos a dar inicio. Vamos a ver, rendir servicio espontáneamente, que es el segundo tema, ahora que estamos escudriñando la carta de Santiago. ¿Y por qué rendir servicio espontáneamente? Porque no lo tenemos que hacer por fuerza, lo tenemos que hacer ya como un estilo de nuestra vida, como algo que está en nosotros produciendo un cambio en nuestra naturaleza y en nuestros hábitos. Y vemos el punto número 1, la necesidad de las obras. ¿Por qué se llama así la necesidad de las obras? Porque si creemos y confiamos en Dios, tenemos fe, pero no obedecemos, entonces, pues en vano sería esa fe, ¿verdad? Dice Santiago 1:17, y acuérdense que vamos a desmenuzar línea por línea, palabra por palabra, renglón por renglón, como dice en Isaías, un poquito aquí y un poquito allá, y lo vamos a repetir, ¿verdad? Y lo repetimos porque somos tan duros de cabeza que aunque lo estamos escuchando, ay, sí, ya me la sé, pero a la hora de ponerla en práctica, ¿verdad? Entonces eso que me sé, como que ya no, ya 1 más 1 ya no me dan 2, como que me dan 4 o 6, ¿verdad? Y ya no es lo mismo. Vamos a ver, Santiago 1:17 dice,
todo lo que es bueno y perfecto. Aquí está hablando de dos cosas muy importantes, claves, bueno y perfecto. Desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Primeramente, Santiago aquí nos está notificando que todo lo bueno y perfecto proviene, desciende a nosotros de parte de Dios. O sea, ya no lo fue dado, ya lo derramó en nosotros. Esto bueno y perfecto se llama Cristo. Él fue el único que fue bueno y que fue perfecto. Nadie más. No hay buenos, no hay justos. Solamente Él. Y todo esto bueno y perfecto descendió a nosotros de parte de nuestro Padre. Nuestro Padre nos lo compartió, nos lo estableció. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque quiere que vivamos en esa luz. Dice aquí que quien creó todas las luces de los cielos. Esa luz es Cristo. Entonces, lo bueno, lo perfecto y la luz es Cristo dentro de nosotros. Y eso bueno tiene que generar un cambio en nuestra vida, en nuestra forma de ser, pensar y vivir. Lo perfecto se va haciendo a medida que vamos obedeciendo, el Señor va perfeccionando su obra dentro de nosotros, pero necesitamos la luz, porque como dice el Salmo 119, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara a mis pies, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo veo con claridad no voy a tropezar, sé a dónde voy, y por la misericordia y la gracia de Dios ya no estamos errantes. Ahora conocemos ese camino. Ese camino se llama Jesús el Cristo, quien nos rescató de Satanás, pagó por nuestra muerte, por nuestro pecado, por nuestra incredulidad y nos reconcilió con Dios. Y entonces dice que Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Por qué Él nunca cambia? Porque Él eternamente es la luz. Y es la luz que alumbra nuestro entendimiento. Es la luz que abre los ojos de nuestro corazón. Es la luz que transforma nuestra mente. Es la luz que limpia nuestros sentidos, nuestro oído, ¿verdad? Dios es el creador del sol, de la luna y de las estrellas. Dios creó todo el universo para entregárselo a su Hijo y que su Hijo gobernara sobre él, ¿sí? Entonces, Dios es el creador de todas las luces, de todo lo que es bueno delante de Él, en contraste con las sombras, ¿verdad? Entonces, Cristo siempre es luz. Siempre que vayamos a la palabra, algo tiene que ser transformado en nosotros, algo tiene que ser renovado, algo tiene que ser tan fuerte en nuestra mente y en nuestro corazón que vaya desquebrajando toda mentira y falso argumento que se ha levantado en contra de conocer a Dios, del conocimiento a Dios, porque todos los días tenemos una lucha entre el alma y entre el espíritu. Dice en la carta de Gálatas, Pablo les está enseñando a los Gálatas que estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que debemos, ¿verdad? Lo que debemos hacer es lo que el Padre nos manda hacer, no lo que nosotros queremos hacer. Cuando la luz entra en nuestra vida, entonces podemos ver con claridad la verdad y el error, la verdad y la mentira. Y ya está en nosotros el tomar la decisión si seguimos obstinados en nuestra mente y nuestro corazón o si empezamos a tomar y ser transformados en ese cambio que el Padre nos está haciendo. Jesús, Él no cambia y en Él no hay tiniebla alguna. Si nosotros recordamos que Él nos compara con la creación y Él dice en Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 y 2, que la tierra estaba en desorden, en tinieblas y en vacío. Ahí está hablando de la tierra, cómo estaba la tierra, ¿sí? Pero Él ocupa todo lo que, toda la naturaleza, todo lo histórico, geográfico, para poder manifestar su naturaleza e instruirnos y enseñarnos, ¿verdad? Y entonces, así como estaba la tierra en desorden, en vacío y en tinieblas, así se encontraba también nuestra vida. Nos está haciendo referencia en un sentido figurado que nosotros alejados de Él estábamos en esa posición. Por eso la luz, ¿qué hace? Cuando tú tienes mucha claridad, te das cuenta que hay polvito, te das cuenta que está sucio, te das cuenta que hay necesidad de renovar y de ese tipo de cosas, si sabes de lo que hablo, ¿verdad? Entonces, cuando la luz entra en nuestra vida, quien es Cristo, que empieza una vida Emmanuel en nosotros, vamos quitando toda la suciedad que hay en el corazón y en la mente. Vamos quitando todas las tinieblas, todo el desorden que aprendimos por culturas y tradiciones,
lo vamos echando fuera porque sabemos que esa es una mentira, que quien estableció esos lineamientos fue el Dios de este mundo que se llama Satanás, que enceguece el entendimiento para que no vivamos en la luz de la gloria del Evangelio, de la buena noticia que es el Cristo. Y por eso tiene que entrar la luz en la mente, tiene que entrar la luz en el corazón, tiene que entrar la luz en el alma, tiene que entrar la luz en nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestro olfato, en nuestras manos. Y esa luz, ¿qué va haciendo? Esa luz va poniendo un orden, porque estábamos en desorden, ¿verdad? Entonces la luz, por donde quiera que tú veas, viene a traer vida. Y esa vida se llama Emmanuel, Cristo, Dios dentro de nosotros. Esa es la necesidad que tenemos de que nuestra vida esté en un servicio espontáneo, que sea algo que ya nazca del corazón, que no nos esforcemos, sino que por convicción hayamos desterrado el gobierno de Satanás, las tinieblas, hayamos desterrado todo lo que estaba fundamentado, del mundo dentro de nosotros, para poner el fundamento de la roca de la salvación, que es el Evangelio, que es la buena noticia, que es el Cristo. Ahora, ese es nuestro fundamento. Y vamos a ver cómo lo veía el profeta Malaquías cuando a través del Espíritu Santo Dios le habla. En Malaquías 3:6, fíjate cómo tiene referencia aquí mismo con Santiago. Malaquías 3:6, ahí está hablándole el Señor al pueblo de Israel y le dice: yo soy el Señor. Para empezar, Él se presenta como que Él es el rey y el pueblo tiene que someterse a Él y tiene que vivir obedeciéndole. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando nosotros sabemos que hay un rey, pues lo estamos viendo, lo estamos creyendo. Yo creo que hay un rey, yo creo que hay un gobierno, yo creo que existe Dios, pero de creer y de confiar, ay, sí confío en Él, sí, Dios es bueno, es todopoderoso, Dios es misericordioso, es clemente, es fiel, es justo, Él no quiere que ninguno nos perdamos, sí, y es cierto, no estamos diciendo una mentira, pero entonces, el creer y el confiar tiene una línea muy amplia que es obedecer. Si yo creo y yo confío, ¿qué me impide obedecer? Lo que me impidió obedecer es esa lucha que yo tengo entre el alma y el espíritu. Entre distinguir el error de la verdad y creer la verdad y obedecer la verdad. Porque siempre mira, ya fuimos liberados del secuestro, pero seguimos viviendo como esclavos de la mentira, esclavos de la incredulidad. Pero cuando Dios nos traslada su luz y nos lo hace ver tan claro, entonces tenemos que ser transformados o tenemos que ser transformados. Y la transformación es la obediencia. Cuando yo obedezco, yo avanzo. Y no es algo que diga, sí, tengo que obedecer. Ay, ya no obedecí. No. O sea, tengo que obedecer porque creo. Tengo que obedecer porque sé que existe. Tengo que obedecer porque confío. Tengo que obedecer porque yo ya no lo puedo decir a mi mente, a mis emociones, a mi alma. A ver, te voy a convencer de que obedezcas. No, hay un gobierno que se llama Espíritu de verdad dentro de mí que derrotó el espíritu de engaño por medio de la sangre de Cristo, que me renueva el entendimiento, que transforma mi corazón, que me sana, que me limpia y que me lleva a una verdad, a ver un camino limpio, sano, libre. Y ese camino es una delicia andar en él. Pero tengo que esforzarme. ¿Cómo me esfuerzo? No es con que, como te digo, ay, sí, tengo que obedecer. No. El esforzarme es decir, esta es la verdad y por aquí ando. Esta es la verdad y no voy a coger atajos. Esta es la verdad y por aquí voy a seguir. Y no me importa si lo entiendo o no. Esta es la verdad y me va a dar un buen resultado, ¿sí? Esta es la verdad y me va a dar un buen resultado. Y dejo entonces de estar cuestionando. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? ¿Qué pasó con la serpiente? Cuando Eva peca, lo primero que hace es justificarse y culpar. ¿Sí? Adán se justificó y culpó. Entonces hubo argumentos, hubo justificaciones, hubo hasta cierto punto reproche. Es que si no me hubieras dado esa mujer, ¿sí? Es que la mujer que me diste, o sea, yo estaba bien solo, ¿para qué me la diste, no? Y es un problema de pensamiento, un problema de razonamiento y un problema de argumento que nos lleva a seguir teniendo como Dios mi propio yo y no el gran yo soy. ¿Sí me sigues? Sí, comprendemos esto. Entonces,
Cuando entra la luz a mi vida, cuando yo entiendo esto que Dios le dijo a Malaquías en Malaquías 3:6, yo soy el Señor, lo que le está diciendo, yo soy tu rey. Punto. Delante de un rey uno no puede reprochar, no puede sugerir, no puede argumentar, no puede hacer nada porque muerte. ¿Se acuerdan de la reina Esther? Cuando estaba a favor del pueblo y lo quería liberar, dijo, yo me voy a presentar delante del rey y si muero, que muera. No me interesa, pero yo tengo que hacer la función de liberar al pueblo porque si no va a morir todo este pueblo por las mentiras de otro hombre que está siendo dirigido por Satanás, y ella era una hija de bendición, con un propósito. Mira, iglesia, vamos a comprender esto para que cada vez nos quede más claro y el enemigo nos engañe menos. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos capacita, cuando Dios nos está enseñando, es con un solo propósito, es porque nos está encargando algo. Nos escogió para darnos una tarea. Nos escogió para que cumplamos su voluntad. Nos escogió para que le obedezcamos. Entonces, cuando el Señor nos llama, es porque tenemos una función que hacer aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía ya es celestial. Nuestra mente está empezando a renovarse y nuestro corazón a lavarse para tener la mente de Cristo, para tener la cultura del cielo, no la cultura del mundo, la tradición del cielo, no la tradición del mundo. Entonces, cuando el Señor nos llama es porque tenemos una función que hacer y esa función se tiene que ejecutar. Te pongo un ejemplo. Jonás Dios lo llamó y aunque fue rebelde y aunque él sabía que Dios existía y había vivido esa experiencia de tener esa relación porque él hablaba y Dios le contestaba. Pero Dios le dice, ve y libera al pueblo de Nínive. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Ay, no se lo merecen, ¿cómo lo voy a liberar? No. Entonces Dios hace todo un proceso y hace lo mete dentro de un pez, porque él usa a la creación. Imagínate, 3 días en un pez era para que murieras asfixiado, ahogado por los jugos gástricos. Y él sigue en ese estado, porque él creía que el pueblo no iba a entender ni obedecer a Dios. Él estaba poniendo su propio criterio, su propia naturaleza, y no entendía. Sí creía en Dios, sí confiaba, pero no le obedecía. ¿Sí sabes? Seguía poniendo su criterio sobre el de Dios. Y así vivimos día con día en esa lucha. Y te puedo poner todos los personajes que quieras. Está David, está Abraham, está Isaac, está Jacob, está Ruth, está Noemí. ¿Sí? Tenemos una lucha constante. Pero piensa en esto. Dios ya nos dio un corazón nuevo. Dijo que quitó el de piedra para poner un corazón de carne. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema tampoco para los hijos de Dios ya es el corazón. Porque dice que Él nos dio de su espíritu y es un espíritu tierno y amable, dulce, enseñable. Su espíritu es un espíritu que le obedeció al Padre en todo tiempo y en todo momento hasta muerte de cruz, y no le importó padecer y sudar gotas de sangre porque Él también tuvo estrés. Ese estrés de saber que se iba a separar del Padre, no era lo físico, era la separación de papá, y Él no podía vivir separado de papá. Cuando tomara el pecado de toda la humanidad, ese era el dolor que Él tenía, ese era lo que Él estaba padeciendo. Separarse de papá, no el dolor físico, no los problemas de su mente. Él ni siquiera dejó que Satanás entrara en su mente. El dolor que él tenía era separarse de papá, porque sabía que esa separación iba a causar dolor, iba a causar muerte, pero tenía que morir para nosotros poder ser libres y que nosotros tuviéramos vida eterna. Es ese punto en el que tenemos que llegar y comprender y entender que Dios nos llama para capacitarnos para un trabajo específico, donde tenemos que tener esta conciencia que Él es nuestro Rey y que nosotros tenemos que obedecer porque creemos. Yo creo, ¿tú crees? Yo sé que existe Dios, yo confío en Dios, pero de esa parte tan importante, al ejecutarlo, hay un abismo. Y aquí el Malaquías nos está enseñando, dice, yo soy el Señor. Y fíjate cómo dice, y no cambio. No cambio.
porque ya tiene toda la naturaleza de la deidad, tiene la mente de su papá, tiene los pensamientos, el carácter, la naturaleza, porque el que conoce al Padre conoce al Hijo, y el que conoce al Hijo conoce al Padre. Pero si nosotros somos hermanos de Jesús y somos hijos de ese Padre, nosotros también no tenemos que cambiar de parecer, sino escuchar la voz de Dios y obedecerla. Ni siquiera debemos de darnos un margen de pensar o de razonar o de negociar. Eso es un no negociable, es obedece y avanza, obedece y avanza, obedece y avanza, porque ya crees, porque ya confías. Entonces es aquí lo que Santiago le está enseñando y se lo está enseñando a los judíos, pero ahora nosotros somos pueblo de Dios porque también es para los gentiles. Y Santiago les está diciendo, a ver, ya lo vieron, ya lo vivieron, se los platicaron sus antepasados vieron la resurrección, vieron cómo Jesús fue llevado al cielo y de esa misma manera va a regresar. A ver qué están haciendo. Porque Santiago no creía hasta que vio la resurrección, ¿sí? Y aquí entonces Malaquías nos está enseñando cómo por medio del Espíritu Santo el Señor está hablando. Yo soy el Señor y no cambio, pero ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. O sea, les estoy dando otra oportunidad. Y bueno, eso decía Malaquías. Malaquías es un profeta en el Antiguo Testamento que nos está diciendo que verdaderamente Dios no cambia de parecer, ¿sí? No es una sombra en movimiento. Él es sí, y Él es bueno, y Él es perfecto, y Él es esa luz. Ahora vamos a ver cómo lo experimentó Juan. Vamos a primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Cómo lo experimentó Juan? Dice así: este es el mensaje que oímos de Jesús. Mensaje. Esa es la buena noticia. ¿Qué es un mensaje? El mensaje que nosotros le damos a la gente que está perdida, que vive sin Cristo, sin dirección y sin propósito. Es este mismo mensaje que está dando Juan y nos lo está recordando hoy a nosotros. Aquí, entonces, Santiago nos está enseñando. Dice, este es el mensaje que oímos de Jesús. Nos lo enseña a través de que Juan también lo habló, ¿sí? Y que ahora les declaramos a ustedes. Y dice muy claro, Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. En Él no hay nada de oscuridad. O sea, no hay una confusión, no hay nada. Su luz es tan perfecta que alumbra todo el entendimiento, hasta lo más recóndito de nuestro ser. Él se mete, Él conoce nuestros pensamientos que ni siquiera nosotros conocemos. Por eso David le decía en el Salmo, Señor, por favor, muéstrame la condición de mi corazón y crea en mí un corazón recto, un corazón puro. Sustenta en mí un espíritu recto, porque solo Dios conoce nuestro corazón. El corazón ni siquiera nosotros lo podemos conocer. Dios nos puso un corazón nuevo que Él conoce cómo funciona. Por eso Él está renovando nuestro entendimiento para darnos una inteligencia espiritual y poder ser transformados a su gloria, a su imagen y a su semejanza. Porque Dios es esa luz y en Él no hay nada de oscuridad. En la oscuridad hay confusión, hay temor, hay ansiedad, hay pánico. En la oscuridad no sabemos para dónde vamos porque no lo entendemos. Pero el que está cegando en el entendimiento es Satanás, porque ya somos libres, ya no somos esclavos, ya vivimos en una libertad gloriosa. Hoy vamos a ser esclavos de Cristo para hacer su voluntad y seguirle a Él. Así nos enseña Santiago que Él es bueno y perfecto y que es esa luz que nunca cambia y que en Él no hay oscuridad. Ahora vamos a ver cómo dice en Santiago 1:18. Continuamos con Santiago. Él, por su propia voluntad, ¿sí?, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su posesión más valiosa. Entonces, lo tenemos todo. Haz de cuenta que tienes frío, pero tienes 5 abrigos en el closet. Pero no los vas y los sacas y te sigues aguantando el frío y te mueres de hipotermia. ¿Por qué? Porque sabías que tenías un abrigo, confiabas en que estaba ahí el abrigo, viste el abrigo, sabías que el abrigo calienta, sabías que el abrigo iba a evitar que tú murieras, sabías que el abrigo ya era algo que te pertenecía, pero en ese frío tú no te lo pusiste. Es lo mismo, sabemos que existe Dios, confiamos en Dios, sabemos que Él es la luz, sabemos que Él es poderoso, pero el obedecerlo, el hacer ese acto, el movimiento que yo tengo que hacer, de creer, porque Dios es un Dios de movimiento, Él nunca está estático.
En la oscuridad te paralizas y te quedas estático y dejas que gobiernen las tinieblas tu mente y tu corazón. Pero en la luz ves con tanta claridad que caminas en confianza, en justicia y en rectitud, haciendo lo bueno y haciendo lo perfecto. Y aquí Santiago nos dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, ahorita lo vamos a escudriñar con la misma palabra, porque de nada nos servirían el razonamiento, la elocuencia, la psicología y el entendimiento. Vamos a ver cómo lo establece el Señor como un nuevo nacimiento, ¿sí? Dice, nos hizo nacer de nuevo. Y este nacimiento es en el espíritu, porque estábamos muertos espiritualmente. Todos nacimos muertos espiritualmente a causa del pecado de Adán y de Eva. Toda la creación somos polvo sin espíritu de verdad, y al polvo volvemos y pasaremos una eternidad en el lago de fuego y azufre si no reconocemos la grandeza y el poder de Dios. Teníamos que nacer de nuevo, pero ¿cómo es ese nacimiento? Es por medio de la palabra de verdad. ¿Y qué es la fe? Dios habla, yo escucho, pero yo tengo que obedecer. Y el obedecer me lleva a una acción, me lleva a una obra. Esa es la necesidad de la obra. Esa es la necesidad de la obediencia, te lleva a hacer la obra que el Padre te está encomendando. Fe y obras. Las obras sin fe no sirven. La fe sin obras no sirve. Pero si tengo fe y no tengo obras, eso está peor que un huevo tatemado. No sirve de nada, porque ¿de qué me sirve creer y confiar si no voy a obedecer? ¿De qué me sirve? Tengo que nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. La palabra de verdad es Cristo, es Jesús el Cristo. Y esta palabra de verdad, entonces nos la dio el Señor. Dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Él nos la dio, Él nos llamó y Él nos la dio. Y de toda la creación, de todo lo que Dios creó, nosotros llegamos a ser la valiosa posesión. ¿Por qué llegamos a ser la valiosa posesión de Dios? Porque al darnos de su espíritu, entonces tenemos su semejanza, si obedecemos. Desarrollamos las habilidades, los talentos y los dones para glorificar su nombre, para obedecerle y para que ese llamado que nos está haciendo se cumpla. Él nos llamó porque nos está encargando algo. Tenemos una función, un trabajo que hacer aquí en la tierra. Para eso nos llamó. Por eso somos su valiosa posesión, porque le estamos representando. Él nos puso aquí para representarlo a Él, por eso dice que somos cartas abiertas. ¿Cómo lo estamos representando? Nada más lo hablamos, lloramos, sentimos, pero no obramos. El obrar consiste en una acción, y la acción es el verbo, y el verbo es una palabra en movimiento, y el movimiento es la vida misma en Cristo. Vamos a ver entonces, Él nos hizo nacer. Entonces dice que somos primicias, somos lo primero. Él hizo toda la creación, pero de toda la creación a nosotros nos hizo una primicia, hizo lo primero a su semejanza, ¿verdad? Por voluntad de Dios, los creyentes han nacido de nuevo por la palabra de verdad. Esta palabra de verdad es el Evangelio de Cristo, es lo que tú y yo estamos llevando a toda la gente que está perdida, que está amargada, endeudada, enlutada, encarcelada, oprimida, ¿sí? Si yo no lo estoy ejecutando, ¿con qué poder? Entonces lo estoy hablando. Si lo creo, si sé que existe, si confío, pero si no obedezco, no puede suceder en los demás maravillas, prodigios y milagros, porque empieza por nosotros mismos. El mayor milagro es cuando mi vida está siendo transformada en mi día a día, en mi manera de ser y pensar y vivir, que me está llevando a la identidad del Padre, ¿sí? Entonces, los que han nacido de nuevo han llegado a ser las primicias, los primeros frutos, que al igual que en el Antiguo Testamento, las primeras cosechas le corresponden a Dios. Esto es la ofrenda. Mira, esto está que te va a reventar los sesos. Fíjate bien, nosotros somos primicias de Dios. ¿Por qué somos primicias? Porque somos de su fruto. Somos de su semilla. Según el género, según la especie, venimos a esta tierra teniendo una ciudadanía celestial para establecer el reino de Dios y su justicia. Lo que hizo Juan. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Proclamar arrepentimiento y perdón de pecados para que se conozcan el evangelio de la Biblia, para que conozcan que Jesús es el Cristo. Esa es nuestra función, para eso fuimos llamados y para eso nos está capacitando el Señor. Entonces,
si nosotros somos los primeros frutos, tenemos que darnos en sacrificio a Dios como Jesús mismo lo hizo. Él se sembró de una manera total, eterna y perfecta. Él se sembró en cuerpo, alma y espíritu para redimirnos. Nosotros tenemos que morir a nuestro yo, crucificar nuestros deseos, nuestras pasiones, para que Cristo viva en nosotros y Cristo, entonces, su espíritu, sea el que esté testificando a través de nosotros. Vamos a verlo de esta manera. Solo somos una vasija. Si tú quieres verlo de esta forma en un sentido figurado. Ojo, en un sentido figurado. Tú eres esa cruz y en esa cruz tú ya moriste a tus deseos y a tus pasiones. Tú entonces, ¿qué estás haciendo? Tú estás revelando y reflejando la gloria de Dios, el único camino, la única verdad, la única medicina para ser liberados de Satanás y del pecado, para ser reconciliados con Dios. Eso es lo que tú estás transmitiendo. Eso es lo que tú eres delante de Dios. Una vasija donde está contenido todo el espíritu de verdad, ese espíritu que Jesús nos repartió, ese espíritu que levantó a Jesús de los muertos, dice que ahora opera en nosotros con mayor poder y autoridad para hacer la obra que el Padre nos ha encomendado. ¿Yo para qué quiero al Espíritu Santo y llenura del Espíritu si no voy a hacer la obra que el Padre me ha encomendado? ¿Cuál es esa obra? Esa obra es la tarea que Él me está encargando. Es el ministerio de la reconciliación. Pero ¿cómo puedo yo reconciliar al mundo con Dios si yo misma no estoy obedeciendo y si la fe consiste en obras de obediencia? ¿Sí? Entonces tengo que comprender que yo soy la primicia donde estoy en mi casa, la primicia donde estoy en mi hogar, la primicia donde estoy en mi colonia, en mi municipio, en mi ciudad, en mi estado y en el mundo. ¿Para qué? Para proclamar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo, de que solo en Él hay salvación y vida eterna, porque yo ya no estoy muerta en mis delitos y pecados, ya tengo un espíritu que me hizo nacer de nuevo, un espíritu que está cambiando mis deseos y mis pasiones para hacer la obra de Dios. Vamos a ver cómo lo veía Juan, cómo el espíritu se lo enseñó a Juan. Vamos a Juan 1:12. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice, pero a todos los que creyeron, ahí está, creer. Todos los que creyeron en Él y lo recibieron, yo creo que Jesús es el Cristo que a través de la cruz, la muerte y la resurrección, Él vino y pagó por mi deuda y ahora soy libre. Entonces lo recibo, ya tengo al Espíritu Santo, ¿sí? Ya estoy viviendo para Él. Este proceso incluye una transformación en la mente y en el corazón. En ese momento en que yo creo y que lo recibo, Dios me pone un corazón nuevo, no el viejo, y me pone de su espíritu, el espíritu de verdad que echa fuera el espíritu de engaño para que yo sea renovada y pueda manifestar su gloria, su gracia, su justicia. Y aquí dice Juan, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ah, ya soy hijo de Dios, ya no soy hijo de Satanás, porque antes me controlaban las corrientes del mundo, mis deseos y mis pasiones. Ahora tengo que vivir para Dios. Tengo que morir en este mundo terrenal para ser vivificado en un mundo celestial, eterno, espiritual. Soy un espíritu que está contenido en un cuerpo, en carne y en sangre, que vive haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que vivamos para testificar que Jesús es el Cristo reconciliando al mundo con Dios. ¿Sí estamos? Muy claro, ¿verdad? Entonces, aquí Juan nos lo está dejando muy claro. Si tú ya eres hijo de Dios, tienes que tener la mente, los pensamientos, el criterio, la cultura de tu Padre, de tu verdadero Padre, ¿sí? Ya no de las mentiras y del engaño, de las cosas y de las corrientes del mundo. Y vamos a seguir ahí en Juan 1:13. Dice, ellos nacen de nuevo. Ah, entonces sí es un nuevo nacimiento. Pero ¿cómo nacen de nuevo? Y aquí no lo dice por si dudábamos. Dice, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. O sea, no por el deseo de papá y mamá, no por carne y sangre, dice aquí, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Ok? Dios es el único que puede poner vida. Pero Jesús tuvo que venir en carne y sangre como hijo del hombre para manifestar el poder de Dios, siendo Dios, para poder resolvernos el problema de Satanás y del pecado y reconciliarnos con Dios. Porque todos pecaron, nadie podía hacerlo, tenía que ser alguien puro y sin mancha, que no tuviera pecado,
para poder liberarnos del pecado. Tuvo que haber sido alguien que obedeciera totalmente al Padre para liberarnos de Satanás, de la muerte espiritual. Tuvo que haber sido alguien que resucitara para en poder y en gran gloria, venciendo a la muerte, para que nos diera la vida eterna. Este solo podía ser Jesús. Él nació por obra del Espíritu Santo, fue engendrado en un vientre natural, en el vientre de María, de una virgen, pero en el poder del Espíritu. Ahora tú y yo estamos teniendo ese nacimiento ya no dentro de un vientre. Ahora por la gracia y el poder y la misericordia de Dios, dentro de tu vasija, tu cuerpo, dentro de tus sentidos, entonces está el Señor metiendo su espíritu de verdad para que el espíritu de engaño, de error, salga de tu vida, y entonces esa es la liberación más hermosa. Esa es la primera transformación. Esa es la primera liberación que sufrimos en Dios. Ese es el primer milagro. Dejar de pertenecerle a Satanás para pertenecerle a Dios y vivir en la verdad y en su justicia. Él echó fuera ese espíritu de engaño. ¿Te acuerdas que vimos? Vamos a continuar ahí en Juan 3, pero vamos a ponerle ahí tu dedito. Y vámonos a la primera carta de Juan capítulo 4. Ahí en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 6, mira cómo dice, por si dudamos, dice, en cambio, nosotros pertenecemos a Dios. Los que conocen a Dios no prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. ¿Qué espíritu hay dentro de nosotros? ¿El espíritu de verdad o el espíritu de engaño? Acuérdate, aquí Juan estaba hablando de cómo descubrir a los profetas falsos. Y aquí por eso está diciendo, o sea, ustedes tienen que distinguir quién tiene el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. Volvamos al Evangelio de Juan. Estábamos en Juan 3, ¿sí? Vamos a Juan 3. Perdón, estábamos en Juan 1, ahora vámonos a Juan 3, Evangelio. ¿Ya estamos ahí? Y dice así, para entender qué es el nuevo nacimiento. Jesús, aquí ya está hablando Jesús, le está hablando a Nicodemo, ¿sí? Le está diciendo claramente, a ver, Nicodemo, tú eres judío, te sabes toda la ley, los salmos y los profetas, estás esperando al Mesías, tú eres descendiente de una nación en la cual ya está mi bendición. Y aquí Jesús le respondió, te digo la verdad. Ah, está hablándole verdad. A menos que nazcas de nuevo, caray. Y mira, Nicodemo me encanta y me cae re bien porque si teníamos duda, él la pone al descubierto sin ningún tapujo. Dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que nazcas del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y mira cómo le sigue ahí en el versículo 4. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo, le dijo a Jesús. ¿Qué me quieres decir, Jesús? No te entiendo. O sea, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y aquí lo dice. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Imagínate si mi marido tuviera que regresar a mi suegra que mide 1.50. Ese sería otro milagro, ¿no? Sería imposible. O sea, ¿cómo puede nacer? ¿Cómo puede nacer alguien? O sea, ¿sí? ¿Cómo puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Le estaba diciendo Nicodemo, no, Jesús, no sé, no entiendo lo que me estás diciendo. Y no sé si te pasa. A veces leemos la palabra y no entendemos nada. Y tú dices, ¿qué quiere decir? Y hasta que clamas al Espíritu, Él te lo revela, ¿verdad? Y mira cómo le contesta Jesús de precioso. Jesús le contestó, te digo la verdad. O sea, te estoy hablando verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Ojo, nadie puede nacer del Espíritu si no nace del agua y del Espíritu. Nadie puede nacer de Dios si no nace del agua y del Espíritu. ¿Qué es el agua? El agua es el arrepentimiento, es ese bautismo, es un acto de fe público donde yo decido morir a mi vieja naturaleza para vivir en Cristo. Yo decido morir a mi yo para que Cristo viva en mí.
Ese es el arrepentimiento. Por eso dice, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Qué es convertirte? Cambia tu manera de ser, pensar y vivir a como estabas acostumbrada en el mundo para ahora hacerla al modo de tu verdadero Padre de Dios. Entonces, renuncias a tu vieja naturaleza, ya fuiste sellado con el Espíritu, ¿sí? Renunciaste a tu vieja naturaleza, ahora el Espíritu está en ti, pero ¿cómo vas a recibir esa llenura y ese poder? Bueno, pues cuando estás obrando, cuando estás obedeciendo a Dios. Vamos ahí mismo, vamos a continuar. Le dice aquí, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Y le dice aquí claramente, por si nos queda duda, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. O sea, tu papá, tu mamá, tú y yo, solo podemos reproducir la vida humana. Eso es todo lo que podemos hacer. Pero al reproducir vida humana seguimos reproduciendo pecado. ¿Sí sabes? ¿Por qué? Porque venimos de una naturaleza pecaminosa. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Ustedes ya dieron a luz a sus hijos en carne y sangre. Ahora vamos a darla a luz en el espíritu. ¿Y cómo va a ser eso? Cuando tú obedeces a Dios, entonces tu oración no tiene estorbo y entonces esa oración se ejecuta en la vida de tus hijos. Pero entonces tienes que obedecer. Si ya crees, si confías, pero obedece. Creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer. Y aquí le dice el Señor bien padre, mira cómo le contesta. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual, la vida en el Espíritu de verdad, la vida en el Espíritu Santo, nace del Espíritu Santo. Nace cuando tú crees, entonces eres sellado por el Espíritu de Dios, te comparte de su Espíritu, ahí ya tienes un nuevo nacimiento. Pero yo te quiero preguntar algo antes de continuar. Si ahorita te dan un bebé recién nacido, ¿tú lo vas a dejar en la cuna sin darle de comer, sin cambiarle el pañal y sin atenderlo? ¿Lo puedes dejar ahí? ¿Qué le pasa? Muere. Tienes que alimentarlo, tienes que cuidarlo, tienes que instruirlo, tienes que capacitarlo. Te lo están dando nuevo. Tienes que enseñarlo. Ah, exactamente así es. Cuando nacemos de nuevo tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios porque la palabra es Cristo, Cristo es una vida Emmanuel. Tenemos que ser transformados, estamos creciendo, ya después no tomamos nada más lechita, ya necesitamos alimento sólido porque ya tenemos los pensamientos, ya tenemos el carácter, vamos en aumento y no vamos a terminar de conocer a Dios, pero el conocer a Dios nos lleva a dejar de cometer tantos errores y a creer en la verdad. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a Juan 3:7, ahí mismo donde estamos, versículo 7. Así que no te sorprendas cuando te digo, le está diciendo Jesús a Nicodemo, no te sorprendas. Cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. ¿Sí? Tienes que nacer de nuevo, ¿ok? Ya entendimos lo que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo Pablo le estaba enseñando esto a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Vamos a Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice así. Ya nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Efesios 1:13. Y ahora ustedes, los gentiles, bueno, es que Dios le estaba hablando a Nicodemo y Nicodemo era judío. ¿Ok? ¿Está bien? Pero acuérdate que fuimos injertados, que ahora somos adoptados por Dios y pueblo santo. Él ya nos dijo que somos su posesión más preciada, ¿sí? Entonces aquí nos habla ahora a nosotros. Ahora ustedes, los gentiles, también han oído, escuchar. La fe viene por el oír. Yo escucho, pero el escuchar me obliga a obedecer. Ya escuché, ya creí. Dice, ustedes han oído la verdad. Ahorita ustedes escucharon la verdad del nuevo nacimiento o no. O se les dio elocuencia, o se les dio razonamiento, o se les dio gnosticismo, o se les dio cosas de reencarnación. No, se les dio palabra de vida eterna, la palabra que va a causar efecto y causa en su mente y en su corazón, y la causa y el efecto hace que haya una transformación. Y la transformación viene de formarnos a la forma de nuestro Padre, de agarrar el molde de papá, ¿sí? Aquí dice entonces Pablo a los gentiles, también han oído la verdad. ¿Qué verdad? Bueno, por si teníamos duda, aquí lo dice claramente. La buena noticia de que Dios los salva. No te está diciendo la buena noticia del mundo. Te está diciendo la buena noticia de que Dios los salva.
Y ojo, porque ahorita dentro de compartir el evangelio, hablan, y el evangelio, y el evangelio, y el evangelio, y dicen evangelio, pero quién sabe qué evangelio también estén compartiendo, ¿verdad? Porque aquí dice bien claro, y lo está especificando, la buena noticia, que es el evangelio, de que Dios los salva, la buena noticia de Dios, que es Jesús el Cristo. O sea, solo Dios nos puede salvar, no hay nada más. Además, cuando creyeron, por si había duda, cuando creyeron en quién, en Cristo, porque todos sabemos que existe un Dios y basta con ver la naturaleza para entenderlo. Y todo el mundo dice que ama a Dios, que cree en Dios, pero yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿cuántos de la gente que verdaderamente da culto, que verdaderamente rinde su corazón, que da ofrendas a los pobres, a los necesitados, que están en un monasterio, que están en un convento, que hacen muchas cosas, cuántos de los que creen y confían obedecen? Sopas. Es una fe muerta, porque no hay obras. Sopas. Si no hay obras, yo no llego al camino. Me quedo estancada porque sigo en mi razonamiento y en mi criterio. Por eso no podemos ir en aumento y vivimos las mismas circunstancias, porque no pasamos la prueba. ¿Por qué? Porque no habíamos sido instruidos y hoy el Espíritu le está hablando a la iglesia de una manera muy clara. Y aquí dice, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, ¿qué pasó? Dios los identificó como suyos. No nos puso un chip. No nos puso un sello como les ponen a los animales, ¿verdad? ¿Cómo nos identificó? Nos dio de su Espíritu Santo. Ese es el sello, esa es la garantía, esa es la verdad que ahora mora en nosotros. Estamos hechos por el Espíritu de Dios, estamos hechos por Dios, tenemos su Espíritu. Made in Dios, estamos hechos en Dios, ¿sí? Dice aquí, al darles el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para que ya no andemos en la mentira, en los errores, el cual había prometido tiempo atrás, ¿ok? Bueno, ahí ya Pablo le habló a la iglesia de Éfeso, ya nos está hablando a los gentiles. Ahora vamos a ver cómo le habló a los de Colosas, a los colosenses. Y esto me encanta, mira qué hermoso. Vamos a Colosenses 1:15. ¿Ya estás ahí? Es bien importante que ustedes lean sus versículos y tengan un marcatextos y subrayen la palabra que les está brincando y luego mediten en ella. Porque esa palabra es poder de Dios para transformación y salvación. ¿Ok? Dice aquí en Colosenses 1:15. Cristo, ya está hablando de Cristo. Cristo es la imagen. Imagen y semejanza. Es la imagen visible. Cristo es lo que se pudo ver del Dios invisible, del Dios que no podemos ver. Nadie ha visto a Dios. No hay nadie que haya podido ver, que haya visto a Dios. Pero a través de Cristo conocemos a Dios. Y a través de conocer al Hijo, conocemos al Padre, conocemos al Hijo y tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad nos lleva a creer y nos convence de pecado, de incredulidad, nos convence de pecado, de incredulidad, nos convence de pecado, de incredulidad. ¿Sí te das cuenta? Y dejar de creer, dejar de la incredulidad nos lleva a obedecer. Adán y Eva, ¿por qué pecaron? Porque no creyeron, escucharon otra voz y creyeron a otra voz. ¿Sí? No, o sea, conocían a Dios porque estaban con Él, platicaban con Él, caminaban con Él, sabían que Él les había dado todo, pero a la hora que les habla el enemigo, son seducidos. Error de la verdad. Y el día a día está así. ¿A quién le voy a creer? ¿Cuando me habla Satanás o cuando me habla el Señor? ¿Sí? Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo representa a Dios y es Dios y su Espíritu está dentro de nosotros. Somos hijos de Dios que si obedecemos entonces tendremos su semejanza y al tener su semejanza entonces ya podemos hacer un gobierno aquí porque tenemos una ciudadanía celestial que nos respalda para hacer la obra. Nos ha dado las llaves. Tus llaves de tu casa, ¿se las das a cualquier persona? Se las das a la que confías, a la que sabes que va a cuidar tus cosas, que no va a andar husmeando, que no va a andar haciendo ni tomándote cosas que no te pertenecen. Dios nos da las llaves porque entonces está creyendo que nos llamó
para una función, para un trabajo y que lo vamos a ejecutar sin andar haciendo cosas que no tenemos que hacer, solo obedeciendo, ¿sí? Manifestando su gloria, manifestando su gracia, ¿sí? Y aquí nos está diciendo, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ojo, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. O sea, Él ya se paseaba desde el Génesis con papá, pero tuvo que venir en carne y en sangre para liberarnos y manifestarnos y poder conocer a papá a través de Él. Su naturaleza, sus pensamientos, su ciudadanía. Para eso nos dejó los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, para conocer a papá. Pero yo, ¿para qué lo quiero conocer? Para obedecerlo y andar de gloria en gloria y en triunfo en Cristo Jesús, asemejándome cada día más a la medida de que obedezco, ¿sí? Y luego dice que Él es supremo sobre toda la creación, supremo. O sea, Él es lo primero, Él es lo todo. En Él está contenida toda la deidad de Dios. Él es supremo sobre toda la creación. Él nos está compartiendo eso. ¿Sí? Por eso es tan importante entender que Él es la primicia. Él es lo primero. Dios dio su único hijo y lo dio como un regalo, no por obras, ¿sí? No por fe, lo dio por gracia. Fue un regalo que nos dio, ¿sí? Dice, Dios dio su único hijo, un regalo, para que todo aquel que en Él crea, activo mi fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a un bebé tú no lo puedes dejar en la cuna y decirle a los 3 días de nacido, pues párate y ya está tu leche y tómatela. ¿ya te hiciste popó? Pues cámbiate el pañal. ¿Tú puedes hacer eso? Claro que no. Tú tienes que cuidarlo. Ese espíritu que Dios nos dio, tenemos que cuidarlo. Tenemos que instruirlo con la palabra de Dios. Tenemos que alimentarlo de la palabra de Dios. Tenemos que hacer que ese espíritu esté fuerte para que cambie toda nuestra naturaleza, para que nos forme a la manera de Dios. Por eso cuando una persona está poseída por un demonio, es controlada por los demonios. Se golpea, se corta, se quiere ir al fuego, hace cosas extrañas, lastima a los demás, quiere aventarse de un edificio, porque ese cuerpo está contenido por un espíritu de engaño. Pero cuando un cuerpo está contenido con el espíritu de verdad, va a producir buenos frutos, buen fruto, el fruto del espíritu, frutos dignos de arrepentimiento. Ya no va a estar ejerciendo tanto la obra de la carne, aunque hay una lucha, vamos en aumento, vamos poco a poco dejando la obra de la carne para andar en el poder del Espíritu, a medida de que nos está siendo revelado el conocimiento del carácter de Dios. Hasta ahí estamos. Entonces Él fue la primicia, Él se sembró. Quiero llevarte a esto para entenderlo mejor. Cuando hablamos de primicias, cuando hablamos de lo primero, hablamos de ofrenda. La ofrenda significa en el hebreo acercarse a Dios. Por eso se daban las primeras cosechas, por eso son las primicias. Las primicias es decir, todo te pertenece, Señor, aquí está. Voy a depender de ti totalmente. Aquí está todo lo que es tuyo. Esa es una ofrenda, esa es una primicia. Ofrendas y diezmos es, Señor, reconozco que tú eres mi Dios, quien me provee todo. Tú eres mi proveedor, mi sanador, mi justicia, mi estandarte. Entonces yo no tengo ningún problema en diezmar, en ofrendar y en las primicias, porque me estoy acercando a Él, se lo estoy dando a Dios, pero Dios tiene representantes en la tierra. Y yo tengo que creer que al obedecer a Dios no me va a faltar nada, porque si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo viene por añadidura. Veamos cómo eran las primicias en el Antiguo Testamento, cómo la gente, cuando no estaba el Mesías y lo estaban esperando, se acercaba a Dios. Cómo entonces lavaban sus pecados. Aquí nos enseña, vamos a Éxodo 23:19. ¿Por qué es importante entender las primicias? Porque si entendemos que Cristo se sembró totalmente para que nosotros hoy tengamos libertad, nosotros tenemos que morir a nuestros deseos y nuestras pasiones crucificándonos en esa cruz. Si deseamos participar de la gloria de Dios, también tenemos que participar del sufrimiento. Hello, ¿sí sabes? Vamos a Éxodo 23:19. ¿Ya estás ahí? Dice, cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor, tu Dios, lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre.
Híjole, qué tremendo está esto. Fíjate bien. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor, tu Dios, lo mejor de la primera cosecha. O sea, ofrenda lo que para ti es más valioso, dáselo al Señor. Dice Dios que él se enoja con el pueblo porque le llevan a los animales enfermos, dañados, con defectos. Dice, no, yo no quiero esos sacrificios. ¿Sí? Ustedes me fallan, yo quiero lo mejor de sus vidas. ¿Por qué? Lo mejor de mi vida, ¿qué es? Si Él me dio el Espíritu, es que yo le sirva. Dios vino a servir, no a ser servido. Es que mi vida represente a Cristo en la tierra porque estoy en una ciudadanía celestial. Ejemplo, tú necesitas un pasaporte y una visa para ir a otro país. ¿Por qué necesitas el pasaporte y la visa? Porque tú perteneces a otra ciudadanía. Y si no tienes esos documentos, tú no puedes entrar y no puedes hacer nada y te deportan, te regresan, no tienes derecho a entrar. Si nosotros no reconocemos a Jesús como el Cristo, no tenemos una ciudadanía celestial. Sí creemos, sí sabemos que Él es, sí confiamos, pero si no obedecemos, nuestro pasaporte no sirve. Deportados. ¿Sí? Entonces, si Cristo se sembró totalmente, es porque Él era la primicia. Hoy nosotros, Dios nos llama como primicias para establecer el reino de Dios donde nos encontremos. Por eso tenemos que ofrendarnos como sacrificio vivo y santo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Estoy en carne y en sangre. Cristo se ofrendó en carne y en sangre y después murió para darnos vida eterna. Hoy yo tengo que ofrendarme de esa manera porque tengo el Espíritu de Dios. Entonces dice aquí que eso es lo que le llevaron primero. Y dice, no cocines a un cabrito en la leche de su madre. No cocines a un... ¿Por qué? Porque no podemos seguir comiendo lechita. Tenemos que madurar en el Señor. Ya no podemos cocinarnos en la leche de una madre. ¿Qué quiere decir esto? Ay, sí creo, sí confío, pero no obedezco. No, ya tengo que obedecer. Bueno, vamos a ver ahora Éxodo 34, 26. A ver qué dice. Éxodo 34, 26. Dice así: cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Ah, caray. ¿De qué cosechas está hablando? Bueno, aquí hablaba de cosechas físicas, de semilla. Cuando recojas tus cosechas, llévalas a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Está diciendo lo mismo, ¿verdad? Sigue instruyendo. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Como veíamos hace ratito, Él nunca va a variar. Él siempre es eterno, Él siempre es luz. Ahora vamos a ver, pues, eso fue ahí en el Éxodo, con el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver con un profeta. Vámonos a Nehemías 10:35. Vamos a ver qué dice Nehemías 10:35. Y aquí está hablándole al pueblo de Israel nuevamente por medio del Espíritu Nehemías, ¿sí? Dice, ¿ya tienen ahí Nehemías 10:35? Nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha. Nos comprometemos. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Ok, entonces vamos a llevar todo lo mejor al Señor, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Aquí ya no está hablando de cabrito en su leche de su madre, ¿verdad? Aquí ya dice, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. ¿Se acuerdan en el Génesis cómo el Señor le dio una instrucción a Adán? Le dijo que él había puesto esos árboles frutales que se estarían reproduciendo según el género y según la especie, ¿sí? Que cada semilla se iba a reproducir según el género y según la especie, idénticamente. Cuando tú y yo estamos obedeciendo a Dios porque hemos creído, sembramos esa semilla es Cristo, y entonces vamos a reproducir según el género y según la especie. Pero si yo solo creo, confío y no obedezco, eso mismo yo lo estoy enseñando, ¿sí? Y mira, hay una parte bien interesante que ahorita me está recordando el Padre. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo, creo que es en el 4. Sí, capítulo 4. Y vamos, por favor, al versículo 34.
Y mira, está hablando de lo mismo, pero ahora Juan, ¿cómo lo está estableciendo? Aquí vamos, Juan 4:34. ¿Ya estás ahí? Dice así. Entonces Jesús explicó. Aquí ya está explicando Jesús, ¿verdad? Ay, esa cookie es preciosa. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. Alimento. ¿Sí está hablando de alimento? ¿Sí? El alimento, digamos que son esas obras en las que hemos creído. Consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. ¡Ah, caray! Obra, ¿sí? O sea, el Padre me está hablando que yo debo de hacer algo, pero yo tengo que obedecer, tengo que concluir. Esa es la primicia, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Ah, ¿tendrá algo que ver con las fiestas? ¿Cómo manifestaban las fiestas antes? Estaban las fiestas y luego había 4 meses y después continuaba la fiesta de la primicia, la fiesta de la primicia o el toque del chofar, que era la culminación. Aquí está hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Hubo 400 años donde dicen que son de silencio, pero no son de silencio. Estaba siendo preparado para que el Mesías viniera, ¿sí? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo estaba entonces estableciendo que el Mesías iba a venir. Y en el Nuevo, el Mesías vino. Fue un tiempo de preparación. Esos 4 meses es un tiempo de preparación de todo lo que tú estás sembrando en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver para ver el resultado. Dice aquí, en el 36, a los segadores se les paga un buen salario. A los que están llevando la palabra se les paga un buen salario. Y los frutos, fíjate, habla de fruto, obra del Espíritu. Y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Son personas que pasan a tener la vida eterna. Eso es lo que le llevamos al Señor. Eso es lo que le estamos ofrendando, ¿sí? ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Al que siembra como al que cosecha. Y saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron, otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo obedezco, yo voy a ver esas obras y yo voy a ver ese fruto en la manifestación gloriosa del reino de Dios. Bueno, pero recuérdame qué es la obra. Vamos a Juan 6, versículo 29 y 30. Juan 6, 29. Dice así, Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Es que crean en quien Él ha enviado. ¿A quién envió? A su Hijo, a Jesús como el Cristo. Y si nos queda duda, el 30 dice, si quieres que creamos en ti, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. Milagros. Escucha esto. Si quieres que creamos en ti, Jesús le están diciendo a los fariseos, muéstranos una señal milagrosa. Y mira lo que les contesta. ¿Qué puedes hacer? Y aquí el Señor les dice, después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ojo, yo no sé si tú estás recibiendo esto, pero me gozo por las que está cayendo en su corazón. ¿Qué quiere decir esto entonces? Aquí lo estamos viendo, cómo Santiago nos lo está enseñando. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra? ¿Cuál es el pan de vida? Cristo.
¿sí? Que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Este versículo se desarrolló de esa manera para creer y para entender y para obedecer. Ahora vamos a Santiago 1:19. Espero que haya quedado claro porque veo caritas como que, ¿qué pasó, no? Como que me perdí. Después escudriña tú los versículos. Lo que está diciendo en un resumen es que Dios nos hace nacer de nuevo cuando hemos creído. Al creer, entonces, ¿cómo se va a ver esta manifestación? Por la palabra de verdad. La verdad nos va a llevar a hacer las obras, y al hacer las obras somos la posesión de Cristo. Al ser la posesión de Cristo, Él fue la primicia. Ahora yo soy una semilla de Él que estoy en la tierra para hacer la obra que Él me ha encomendado, la obra. Él me llamó para hacer un trabajo aquí, esa es la obra. Ese trabajo, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando yo creo, confío y obedezco. Entonces, de esa forma es como yo me estoy comprometiendo a llevar al templo del Señor la primera parte de la cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Me estoy ofrendando, me estoy diezmando, soy un sacrificio vivo y santo porque ya no vivo para mí, vivo para Él, y al vivir para Él, entonces puedo producir el fruto de dar vida a los demás. Amén. Santiago 1:19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser, siéntate bien, acomódate en tu silla, porque mira, yo vengo bien descalabrada, ¿sí? Entre más escudriño la carta de Santiago, más deseo que mi mente sea renovada y mi corazón lavado. Dice aquí, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. O sea, les estoy explicando todo esto con un propósito. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar. ¿Cómo? Rápidos para escuchar. Lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Por qué después de escuchar pone el hablar y luego el enojarse? ¿Qué tiene que ver todo esto en ese orden? Es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra de Dios, la he creído, confío, entonces la hablo. Al hablarla, tengo que llevar obras. Las obras que representan paciencia. Y la paciencia genera prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque empiezo a desarrollar el amor de Dios en mi corazón. Entonces no tiene que existir el enojo. ¿Por qué me enojo? ¿Sí? Y yo creo que todas, bueno, no las voy a empujar, pero el enojo es algo que brota como la tortilla en los platillos mexicanos. Se da por naturaleza. Yo quiero preguntarte esto, y no contestes, llévalo a tu corazón y llévalo a los pies del Señor. Cuando estamos con gente externa somos bien pacientes, amorosos, misericordiosos, clementes, justos, pero cuando estamos con nuestra propia familia, no tenemos paciencia, nos exasperamos. Hay quien tiene la gracia de hablar con mucha delicadeza y en tono bajo, pero su cuerpo, su actitud corporal da un lenguaje excesivamente grotesco. ¿No les ha pasado? ¿Qué tienes? A ver, mujeres, con el marido. ¿Qué tienes? Nada, no tengo nada. Y te paras bien enojada y avientas los trastes, el trapo y lo que tienes a la mano. O los solteros con las mamás, es que no vas a ir a ese lugar. Está bien, mamá, pues soy hija de Dios, tengo que obedecer. Pero en cuanto te paras, ya aventaste algo. Porque no te gustó lo que te dijeron. ¿Por qué? Porque no fuimos rápidos para escuchar. Fuimos lentos para hablar, pero también fuimos lentos para enojarnos, ¿no? Ya no me debo de enojar. No me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar. No está en tus fuerzas. Por eso dijimos que espontáneamente tenemos que manifestar la gracia de Dios, porque luego viene una frustración y en la frustración viene el desánimo. Es que entre más entendamos la naturaleza de nuestro Padre,
el Espíritu nos está convenciendo de ir siendo renovados, transformados a su imagen y a su semejanza. ¿Sí comprendemos? Entonces dice aquí, deben ser rápidos para escuchar. ¿Por qué rápido para escuchar? Tú imagínate esto. Mira, mujer, qué rico. Imagínate esto. Está David con todo su ejército. Y entonces viene el enemigo a la distancia que tú tienes tu teléfono o tu máquina. A esa distancia. ¿Medio metro? ¿Te gusta o 1 metro? Y viene el enemigo. Y entonces David había ganado muchísimas batallas. ¿Por qué? Porque clamaba a Dios, Dios le respondía y él obedecía. Fe y obras. Confiaba en Dios y sabía que si obedecía a Dios le iba a ir bien. Y si no le iba bien, había propósito en Dios, pero quería obedecer y hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios lo escogió, porque me dijo que le agradaba su corazón y que él tenía que ser el rey de la nación de Israel, porque de él iba a venir la descendencia del Mesías. Ajá. Entonces, imagínate, el ejército estaba de aquí a donde está tu aparato electrónico. Y entonces David dice, ay, 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 ahí vienen. Yo no me quiero imaginar la adrenalina, porque eran guerreros poderosos, o sea, eran, ¿sí sabes? No me quiero imaginar la adrenalina de ver al enemigo y decir, Señor, ¿qué hago? ¿Avanzo o me detengo? Y hasta que no escuchaba la voz de Dios en esa distancia, él actuaba. Ay, yo quiero eso, ¿tú no lo quieres, mujer? Cierra tus ojos. Papito, por favor, Señor. Llévanos a tener tu naturaleza, Señor. Ya no queremos vivir, Padre, con el enojo. Ya no queremos vivir, Señor, con palabras que no son agradables, Señor, con las perezas en nuestra boca y en nuestro corazón. Enséñanos a tener tu naturaleza y a ser mansos y humildes delante de ti, Señor. Tú sabes que todos los días batallamos y que deseamos, Señor. Deseamos, Padre, con todo nuestro corazón. Es algo que todos los días te pedimos, papá. Ser transformados y renovados. Ayúdanos en nuestra debilidad, papá. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. ¿Sí te das cuenta, mujer? O sea, David, que era un guerrero poderoso, se hubiera podido apoyar en su propia fuerza, se hubiera podido apoyar en su razonamiento, en sus pensamientos, en su conocimiento, en sus estrategias. Se hubiera podido apoyar en su ejército. ¿Pero qué hacía? Reconocía a su padre sobre todas las cosas y esperaba su respuesta y esperaba expectante con anhelo eso. Por eso dice, sean rápidos para escuchar y lentos para hablar. Lentos para hablar. Mira, cuando yo estaba escudriñando esta palabra, me traía a memoria cuando estábamos haciendo la evangelización con los niños. Y cuando estaban los maestros en las sillas y estábamos exponiendo los temas para darles la escuela a los niños, mi corazón se dolía mucho de ver, pero fíjate, yo estaba viendo con mi ojo carnal. Los veía así todos mal sentados o platicando, y los veía así todos como si no quisieran hacer las cosas. Pero ¿quién era yo para juzgarlos? Yo no sabía lo que estaba pasando en su corazón. Y los regañaba, y los regañaba, y los regañaba. Y los regañaba, pero no los regañaba por mala onda, porque yo deseaba que esa fuera una generación hermosa, poderosa, que fuera en el reino de los cielos algo que impactara y que en donde llegaran fueran luz. Pero en el momento en que yo veía, ya no estaba el Espíritu, porque no le pedía al Señor cómo ministrarlos. Lo hacía con mi propio corazón, con el mejor deseo, con todo mi amor, pero muy fuera de la verdad de Dios. ¡Ay, no creas que las mentiras son verdad! Y me duele tanto que lo hice muchas veces. Y confieso mi pecado porque estoy avergonzada delante de Dios. Ahora le ruego a Dios y le pido que me dé ese amor y esa misericordia para poder entrar en sus oídos a través del Espíritu. Y me gozo de que como haya sido, Dios sabía, porque Dios respalda la autoridad. A ti como mamá te respalda. Si cometiste errores, ahora es tiempo de cambiar. Dios nos respalda porque sabe que no lo hacemos con un mal corazón, pero que no era la manera y tenemos que reconocerlo delante de Él. Yo le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a los maestros y le ruego que cada día mi carácter sea transformado, porque son un ejército poderoso en el Señor que tienen que ser enseñados al modo de Dios, no como aprendimos. O sea,
hay que instruirlos con sabia mansedumbre, dice Efesios 6, con sabia mansedumbre para no provocarlos a ira. ¡Ay, no! Señor nos ayude, ¿sí? Dice ahí en Efesios 6, capítulo 6, versículo 1 y 2, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque al obedecerlos a ellos me obedecen a mí, y entonces yo les voy a dar largura de días y bendición constante. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. Entonces, cuando a mí me cayó eso, dije, Señor, y aunque ya lo había detectado, ya había pedido perdón, ahora que estaba escudriñando esto, me lo volví a traer a memoria el Señor. Porque cuando tenemos una naturaleza de querer todo correcto y en orden, porque el orden es de Dios, pero es a la forma de Dios, no a la forma en que aprendimos nosotros. Entonces lastimamos mucho a la gente. Y yo ruego que el Señor nos dé su misericordia para que nosotros recibamos misericordia. Que no importa si lo hacemos con el mejor corazón, con la mejor intención, si no es al modo de Dios, pues va a haber consecuencia para nosotros, porque Dios respalda la autoridad y va a poner en el corazón de las personas con las que estamos su gracia y su misericordia, pero nos va a instruir, porque todos los días le rogamos que nos instruya para ser como Él. Y Él dice que al hijo que ama lo disciplina, lo corrige, lo castiga y lo azota. Entonces somos corregidos. Y cuando tú lo estás viviendo dices, ¿cómo le digo que no me lo hagas si yo lo hice? Ni modencias, lo recibo, me aplaco y voy a los pies de Dios. ¿Sí sabes de lo que te hablo? ¿Amén? Entonces aquí está diciendo, sean rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Sean rápidos para escuchar. Escuchar es la fe y la fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero vamos a ver cómo Pablo se lo enseñaba a los romanos. Romanos 10, 17. Para no parafrasear. Ahí en Romanos 10, 17, y subraya porque ese es un versículo que vas a necesitar toda la vida. Dice, así que la fe viene por el oír. Es decir, por oír la buena noticia, ok, la buena noticia acerca de Cristo. No dice por oír el evangelio, por oír el evangelio, por oír... No. Aquí te está diciendo, por oír el evangelio acerca de Cristo. Porque si nomás digo evangelio, pues quién sabe qué evangelio será, ¿verdad? Yo supongo que los demás me creen, pero Pablo es bien específico y aquí les dice, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Sí? Entonces, fíjate, iglesia, mis 5 sentidos, al creer, al confiar y al obedecer, tienen que ser rendidos a Dios. Entonces, mis ojos tienen que hablar con misericordia. Mi boca tiene que hablar con misericordia. Tengo que escuchar con misericordia. Tengo que oler con misericordia, porque cuando no te gusta algo, te falta el aire. ¿Sí? Y mis manos tienen que ser una extensión de bendición. No para aventar cosas, para decir con mi cuerpo que estoy enojada, aunque te hablé muy dulce y muy educada. ¿Sí sabes? O sea, tengo que ser congruente, tengo que meter el evangelio de Cristo en mi mente, en mis emociones, en mis sentimientos, en mi pensamiento. Tengo que meterlo en todo el evangelio de Cristo. En todo. Pero no es por esfuerzos humanos, es en el poder del Espíritu. Ya leímos en Juan 6:63 que es el Espíritu, que los esfuerzos humanos para nada aprovechan, ¿sí? Aquí Pablo les está enseñando a los romanos cómo. Ahora vamos a ver cómo nos lo enseña el buen Salomón. Ese Salomón era, pero en la punta de lanza para el temor a Dios, para la sabiduría. Vamos a Eclesiastés capítulo 5 y les voy a dejar de tarea que lean todo ese capítulo, por favor. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 3. ¿Ya estamos ahí? Y dice así. Cuando entres en la casa de Dios, ¿ok? Ojo, fíjate bien, ¿eh? Cuando entres a la casa de Dios, ¿y qué decimos nosotros? Señor, si tú no edificas la casa, en vano son los edificadores. La casa de Dios, mis niñas, eres tú y soy yo. Y a través de ti, tu casa está entonces determinada para servirle al Señor. ¿Sí? Entonces, digamos que es esa la casa a la que está hablando el Señor. Cuando entres a la casa de Dios,
abre los oídos y cierra la boca. Yo no te lo estoy diciendo, lo dice la palabra. Abre los oídos y cierra la boca. Ay, Señor, danos eso, por favor. ¿Sí? El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. ¿Qué tipo de ofrendas nos está hablando? ¿Por qué hablamos de primicias? ¿Por qué hablamos de ofrendas? Porque el verdadero culto a Dios es toda nuestra manera de ser, pensar y vivir. Es como nosotros le damos el culto a Dios. Es como nosotros vivimos en el pacto. Es en el día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Por eso aquí dice, el que presenta ofrenda a Dios sin pensar hace mal. ¿Cómo quiero hacer un sacrificio vivo y santo, que es un verdadero culto racional? Pues así, cuando entres a la casa, abre los oídos y cierra la boca. ¿Sí? No sé si te ha pasado. Todos tenemos diferentes cosas, pero ahorita vamos a hablar un poquito de la naturaleza del mundo para que comprendamos mejor todo esto. Hay gente que te dice muy tierno y con un tono de voz muy amable y muy dulce. Sí, está bien, ¿no? Pero cuando te volteas, ¿qué? O nosotras mismas con el marido, no sé si te ha pasado. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Cómo que nada? O sea, dijiste que estabas incómoda y deberías de haber dicho algo que dijiste, ay, sí, ¿cómo no? O sea, ya hasta te crees, ¿no? O no sé cuántas cosas habla uno, cuántas tonterías dice uno, ¿no? ¿Y qué crees? El príncipe de la potestad del aire escucha. ¿Y qué crees? Lo toma. ¿Y qué crees? Luego hay problemas dentro de la casa. Porque él viene a dividir, a robar, a matar y a destruir. Es diablo, divisor, dos visiones. ¿Sí sabes? Entonces, sigamos con Eclesiastés. Ahí, en el 5.2. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Caray. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos. No, Señor, es que mira, si Él cambia, yo te voy a servir toda la vida. Si mi hijo se casa, yo ya te voy a servir porque no lo voy a tener. Pero si, mira, si se entrega bien a su trabajo, yo ya te voy a servir porque ya no tengo que trabajar. Si ella cuida al nieto, yo ya no lo voy a cuidar y entonces te voy a servir. Y es una serie de cosas y circunstancias que nunca te dejan servir al Señor porque todo está primero que Él, no entendiendo que hay un desorden, porque si pones orden, todo se alinea. Y cuando no se alinea, entonces hay problemas en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso Isaías decía que tenemos un corazón doliente y una mente enferma, porque hay un desorden. ¿Sí? Y luego dice aquí, en Eclesiastés 5.2, después de todo, Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Que sean pocas tus palabras. Por eso las oraciones largas, sin sentido, que no se repiten, pues no llegan, ¿verdad? Como dice Mateo 6, Mateo 5, Mateo 6, ¿sí? Vanas repeticiones. ¿Y por qué mi hijo no cambia si oro, ayuno y hago? Pues no cambia porque no estamos en el orden de Dios. Queremos tomar el lugar de Dios en lugar de dejar que Dios opere y nosotros ponernos en la posición de ser hechas hijas de Dios. Vamos ahí al versículo 3. Y mira, y esto me descalabró, pero de estas descalabradas que te meten 10 puntos, ¿sí sabes? Porque me identifiqué mucho con esto en este tiempo. En este tiempo que estamos en los medios electrónicos, yo me he sentido muy fatigada. Y te voy a decir por qué, la palabra lo va a contestar. Demasiada actividad trae pesadillas. Y luego te dicen, no, es que nomás estás pensando, por eso no duermes. No. No es que estés pensando, es que demasiada actividad trae pesadillas. Porque no te alcanzan las 24 horas para hacer todo lo que tienes que hacer. Y porque Dios determinó que tienes que descansar. Él se durmió en la barca y los apóstoles, Jesús, despierta, la marea. Ay, o sea, ¿por qué no confían? ¿Sí? Cuando vino el aire muy fuerte, también. Jesús descansaba, dice que se iba y se dormía. Descansaba. Dejaba todo. ¿Sí? Demasiada actividad trae pesadillas.
Y mira, demasiadas palabras te hacen necio. ¡Ay! Esto me pegó, pero como... No te quiero decir cómo. A veces uno quiere consolar a la gente y habla y habla y habla, y nunca escuchó a la persona que lo único que quería era desahogarse. Y no se mostró misericordia. Una persona llega, se desahoga y se va libre. ¿Por qué? Porque sacó todo lo que le agobiaba. Y el simple hecho de que tú escuches y estés orando, el Espíritu le va a estar ministrando. ¿Por qué? Porque estás mostrando misericordia. Estás viendo la necesidad de Cristo en esa persona. ¿Sí sabes? Y luego dice aquí, sigamos ahora con Salomón, pero ahora vámonos a Proverbios. Proverbios 14, 17. Vamos a ver cómo enseñaba ese Salomón que le pidió sabiduría a Dios. ¿Ya estás ahí en el 14, 17? Dice así, los que se enojan fácilmente, ups. O sea, estás tan cansada, tan agotada, o estás tan metida en tus problemas que ya cualquier cosa enciende. Los que se enojan fácilmente cometen locuras. Y los que maquinan maldad son odiados. ¿Qué es maquinar maldad? Maquinar maldad es hacer lo contrario a lo que Dios nos ordena. Por eso son sus decretos, ordenanzas, mandamientos, estatutos, para obedecerlos. ¿Sí sabes? ¿Ok? Entonces, ya pudimos ver como un aspecto de lo que es la circunstancia de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Pero Santiago aquí nos vuelve a hacer una referencia en el versículo 1:20. Vámonos al 1:20 y yo creo que vamos a tener que concluir ahí porque, bueno, vámonos a Santiago 1:20. ¿Qué dice? El enojo humano no produce la rectitud. Ay, dice el Señor que tenemos que ser rectos delante de su presencia. Pero cuando habla de ser rectos, habla de ser con su criterio, con sus pensamientos, con su naturaleza. Dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Es un deseo de Dios que nos manifestemos delante de Él rectos, a su forma, a su modo, no al de nosotros. Entonces, en el enojo no está la justicia de Dios. Dice que cuando nos enojamos, entonces Dios se separa. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque estamos mostrando una obra de la carne, no un fruto del Espíritu. Y queremos poner nuestra justicia en lugar de establecer la justicia de Dios. Viene un caos y una frustración y hay un desorden. ¿Sí sabes? Entonces, en el enojo no está la justicia. Esa justicia tenemos que entender lo que es el criterio, el pensamiento, la verdad de Dios, lo que tenemos que establecer cuando nos enojamos. Tenemos que poner ese criterio, ese pensamiento y esa verdad de Dios. Y tenemos que trabajar con nuestro lenguaje corporal, ¿sí? No diciendo estoy bien y aviento las cosas. No. Tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a ver cómo Pablo se lo enseñó a la iglesia de Éfeso. Vamos a Efesios 4:31. ¿Qué produce el enojo? Efesios 4:31. ¿Ya estamos ahí? Dice, líbrense de toda amargura. ¿Cómo nace la amargura? Con el enojo, porque creemos que es injusto. Y sí puede ser injusto, pero el Señor dice que tenemos un abogado defensor las 24/24, los 365 días del año, que se llama Espíritu de verdad, Espíritu Santo, que nos va a defender. Y nos olvidamos de eso. Dice, líbrense de toda amargura. Fíjate bien cómo empieza, por la amargura. ¿Sí? Porque como pusimos nuestro criterio y no se estableció, se genera una amargura. La amargura es como un cáncer, contamina todo sin darnos cuenta. ¿Y qué genera la amargura? La amargura es como la raíz. Y de la amargura sale el enojo, la furia. Sale la furia, sale el enojo, salen las palabras ásperas, las calumnias. Es que siempre lo hace. Es la primera vez que lo hace. Salen las calumnias. Y toda clase de ¿qué? De mala conducta. ¿No tenemos una buena conducta delante de Dios? Bueno, ahora regresemos a Salomón. Vamos a Proverbios 10:19.
Y dice así: hablar demasiado conduce al pecado. Ups, dice que nos enlazamos con los dichos de nuestra boca. Hablar demasiado conduce al pecado. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces cuando uno está nervioso, habla y habla y habla y habla y ni quien nos pregunte nada. O cuando no hiciste algo que tenías que hacer y te estás justifique y justifique y justifique, pues, y luego te generaste más problemas porque hablaste cosas que no debías de hablar, ¿sí? Hablar demasiado conduce al pecado. Pero bueno, nos da la medicina. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Sé prudente, mantén la boca cerrada, ¿no? O sea, qué difícil es mantener la boca cerrada. La boca, digamos que es como, en un sentido figurado, nuestra justicia. Siempre queremos defendernos, cuando ya tenemos al Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Ok, regresemos a Santiago 1:21. No hay más que agregar, es muy claro. Santiago 1:21. Así que quiten de su vida, fíjate, cómo comenzó diciendo que fuéramos bueno, que todo lo que es bueno y perfecto desciende de Dios. Ahora, ¿cómo va concluyendo aquí Santiago? Así que quiten, ya tenemos lo bueno y lo perfecto, quiten de su vida lo malo y lo sucio. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. ¿Cuál es esta palabra que hoy el Señor nos está sembrando? Nos está instruyendo, nos está diciendo, mira, ya no comas lechita, madura. ¿Cómo vas a madurar? Este es el problema, esta es la solución. Ya estoy en ti, ya te ungí, ya te aparté, tienes una tarea que hacer, no te distraigas, cúmplela. ¿Y cómo la vas a cumplir? Con mi sabiduría. Y la sabiduría es: teme a Dios. ¿Cómo temo a Dios? Siendo prudente, siendo discreta. Acuérdense que aprendimos que la discreción no es lo que tenemos como concepto en el mundo. La discreción es temer a Dios y dar palabra de vida, ¿sale? Y dice aquí que con la humildad de la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón. ¿Y por qué esta palabra tenemos que recibirla con humildad? Porque nos quitamos del trono y Dios empieza a gobernarnos. Y cuando Él nos gobierna, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y aquí está la respuesta: porque tiene el poder para salvar su alma. Entonces, si yo quito de mi vida lo malo y lo sucio y acepto con humildad la instrucción que es la palabra de Dios y la obedezco porque está sembrada en mi corazón, entonces esa palabra empieza a manifestar el poder, la llenura del Espíritu para salvar mi alma. Emociones, sentimientos, pensamientos, intelecto, conocimiento. Y ya dejo de ser inconstante, que me duele todo lo que me dicen, todo lo que me hacen, todo lo que veo. Y empiezo a mirar a Cristo y mis ojos no se apartan del autor y del consumador de la vida eterna. Y lo que sucede alrededor me está ayudando para madurar. Entonces, la palabra que Dios ha sembrado en el corazón es Cristo. Es llevar una vida manual. Esto es el evangelio de Dios. Este es el evangelio de Cristo. Y es el evangelio que nos fue predicado. Vamos a Colosenses 3 y vamos a leer del 7 al 10. Colosenses 3, del 7 al 10. Y dice así: ¿ya están ahí? Dice: ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún no formaba parte de este mundo. ¿De qué mundo está hablando? Del mundo celestial. O sea, ustedes vivían en enojo, en ira, en amargura, en contiendas, ¿Por qué? Porque ustedes las hacían porque aún no formaban parte de este mundo, pero ahora que ya forman parte de este mundo, dice ahí en el versículo 8, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso. Ay, ay, ay. Hay una gente que tiene una habilidad de meter aguja y saca hebra, bien sutil y con mucho amor. No sé si te ha pasado y si has tenido gente de esa, que hasta te da miedo verla, dices, no, sí la amo, oro por ella, pero no la quiero cerca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también es sano, ¿sí? A veces es sano. ¿Por qué? Porque si no estás madura te va a enredar y entonces dice que las malas costumbres, que las malas amistades corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Dice en la palabra de Dios. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Lenguaje sucio con nuestra boca y con nuestro cuerpo, de manifestar enojo, ¿sí sabes? Y nos dice ahí en el versículo 9,
No se mientan unos a otros. Ay, ay, ay. O sea, tenemos un espíritu de verdad, ya no podemos seguir sembrando semillas de mentira y de engaño. Tenemos que sembrar semilla de paz y de verdad. Semilla de paz y de verdad. Semilla de paz y de verdad. Porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa. Como ya no le pertenezco a Satanás, ahora le pertenezco a Dios. Y dice aquí que si ya me quité esa naturaleza pecaminosa, pues todos esos actos perversos tampoco ya no están, dice, todos sus actos perversos. ¿Qué es perverso? Ir en contra de la verdad. Y dice ahí en el 10, ¿ok? Bueno, ya lo entendimos. Ahora vístanse con la nueva naturaleza. Nacimos en el Espíritu. Manifestemos el fruto del Espíritu. ¿Qué es vestirnos de la nueva naturaleza? Vestirnos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya nos vistió cuando creímos. Dijo que estábamos desnudos y cuando creímos nos vistió de su gloria. ¿Qué es su gloria? Toda su bendición sobre nosotros. Dice que somos su posesión más preciada. Así comenzamos esta enseñanza. Y aquí dice, vístanse con la nueva naturaleza. Si yo me visto con esta verdad, si yo obedezco a la palabra y la pongo por obra, mira lo que sucede. Se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Necesitamos conocer a Dios, creerlo, confiar, obedecer para parecernos a Él. Ahí está. Estamos hechos a su semejanza. Nos dio de su espíritu, de su imagen, y ahora tenemos que vivir en su semejanza. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué podemos hacer esto. Sí podemos. Vamos a Ezequiel 11, 19 y 20. Ezequiel 11, 19 y 20. Dice así, Dios le está hablando al profeta Ezequiel. Y les dice, les daré integridad de corazón. ¿Se acuerdan que acabamos de leer que Dios nos dice que andemos en integridad? Aquí Él ya nos dio ese corazón, dice, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo. Ese es el espíritu de verdad. Dentro de ellos les quitaré el terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Tierno y receptivo. Escucha con atención, receptivo. ¿Cómo yo escucho? ¿Cómo recibo? Por medio de escuchar. Entonces escucho la palabra de Dios, me da la ternura, manifiesto misericordia y cada vez voy siendo más constante, no dejar que el enemigo me lleve a mi vieja naturaleza en el enojo. ¿Sí? Y dice ahí mismo en Ezequiel 11:20, para que obedezcan, o sea, yo te estoy dando un corazón nuevo y te estoy dando de mi espíritu. ¿Con qué propósito te lo estoy dando? Aquí nos dice, para que obedezcan mis decretos y mis ordenanzas. O sea, no te lo doy para que seas buena y toda la gente te ame y te diga, ay, qué linda, ay, eres tan hermosa, ay, que mira qué preciosa. No. Esto es para obedecer sus decretos y sus ordenanzas. Decretos, ordenanzas y mandamientos. ¿Qué es un decreto? Algo que él ya estableció y que no es negociable. ¿Qué es una ordenanza? Un mandato. Algo, yo te ordeno que tú hagas esto hoy. ¿Sí? Te mando a que lo hagas. Punto. No es negociable. Entonces, verdaderamente, mira, entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Ok? Este es un profeta del Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo se lo enseñó Pablo a los romanos y con esto terminamos. Vamos a Romanos 5:5. ¿Ya estás ahí? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, aquí Pablo también nos lo está enseñando. Ya no es en el Antiguo Testamento, ahora es en el Nuevo Testamento. Ya está el Mesías ya resolvió todo nuestro problema. Y aquí nos lo dice en Romanos 5:5. Y dice, y esa esperanza, o sea, el esperar en Él, el confiar en Él, el obedecerle a Él, no acabará en desilusión. Ya no voy a estar frustrada haciéndolo en mis fuerzas. El Espíritu me va a ayudar en mi debilidad. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. ¿Por qué? Nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llenar nuestro corazón con su amor. Si yo tengo el amor de Dios en mi corazón, el fruto del Espíritu, mi boca va a hablar bendición.
Mi lenguaje corporal va a hablar en bendición, mis sentidos van a estar apartados para Él. Aquí vamos a parar y nos faltaron 1, 2, 3, 4 versículos para concluir este primer punto, que es la necesidad de las obras y la obediencia. Y es que no podemos irnos rápido porque tenemos que aprender bien para no ser engañados. Entonces dejaremos aquí y lo continuaremos la siguiente semana si el Señor nos lo permite, ¿sí? Santiago 1:22, ahí nos quedamos. De tarea tienen que estar leyendo Eclesiastés 5, por favor. Lean todas las veces que puedan, cada miércoles, antes de que llegue el miércoles, lean el libro de Santiago una y otra y otra y otra y otra vez hasta que terminemos el estudio. Porque Santiago nos está enseñando, porque él no lo habla con la autoridad de que lo vivió. Cómo renovar nuestra mente a través del Evangelio de Cristo. Cómo renovar nuestro corazón, cómo lavar nuestro corazón. Y vamos a darle gracias a Dios. Pero antes de darle gracias a Dios, quiero recordarles que a las 5 transmitimos las enseñanzas para los niños por YouTube. Por favor, si tienes un niño cerca, compártelo. Y vamos a cerrar nuestros ojos y a darle gracias a Dios por esto que el Señor nos dio hoy. Papito hermoso, hoy venimos delante de tu presencia, rendidos a ti, Señor, reconociendo que somos muy carentes, Padre, que tenemos mucha lucha con nuestro orgullo, con nuestros pensamientos, arrogancia, razonamiento, justificaciones. Hoy rogamos, papá, para que el poder de tu Espíritu las queme, pudre todo lazo, pudre, Señor, todo lazo de impiedad, rompe toda cadena y todo grillete. Enséñanos a mostrar misericordia unos con otros, a saber, Señor, que verdaderamente creemos y confiamos en ti. Ayúdanos a obedecerte, a hacer esas obras, Señor, que tú ya preparaste de antemano para que andemos en ellas. Enséñanos a vivir en ti todo el tiempo, en todo momento. Y que este tiempo, Señor, produzca en nosotros vida y vida en abundancia. Míranos, Señor. Somos un remanente de mujeres que quiere hacer tu voluntad, que quiere servirte y que quiere preparar esta tierra para que tú vuelvas y vuelvas pronto. Sigue poniendo aceite, Señor. Aceite en nuestras lámparas, Señor. No dejes que cese ese aceite. Renueva el espíritu de nuestra mente. Danos sabiduría en el conocimiento de tu palabra. Danos percepción y entendimiento en el conocimiento de tu verdad. Llévanos, Señor, cada día a ser renovados, a ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Quita de nosotros toda la maldad, toda la mentira y falso argumento que se levante en contra de tu plan perfecto. Enséñanos a conocerte de tal manera que cada día podamos resistir al diablo, Señor, para que huya de nuestras vidas, porque ya somos libres, porque tú ya nos has hecho libres. Ahora queremos cambiar nuestra manera de pensar y de vivir, porque nos hemos arrepentido, Señor. Y cada momento cuando vamos a tu palabra surge arrepentimiento, surge arrepentimiento. Somos débiles, somos carentes, todas batallamos en un área diferente. Ayúdanos como cuerpo a estar unificados y a sostenernos unos a otros, a levantarnos unos a otros para llegar a la meta del supremo llamamiento que es tu regreso. Y cuando te veamos nos encuentres haciendo tu voluntad como un cuerpo armónico donde tú seas la cabeza y donde haya tal unidad que te deleites y te goces cada día por traer gozo, Señor, por hacer tu voluntad, papá, por agradarte cada día. Tú dices que la única forma de agradarte es obedecerte. Y queremos hacerlo, Señor. Bendigo todo este remanente de mujeres que creo que son poderosas y que tomaremos esta ciudad, Señor. Bendigo a los jóvenes, a los niños, los que están, Señor, en el vientre, los que hoy son concebidos. Declaramos que no importa la manera como sean concebidos, Señor, que esta generación, Padre, tú bajarás tu paternidad porque rogamos por estos nacimientos, para que el enemigo no les quite la vida, Señor, y para que puedan tener vida eterna cuando tú lo desees. Rogamos por esta tierra, Señor, para que sea llena del conocimiento de tu gloria. Rogamos para que tu espíritu sople tan fuerte, Señor, que podamos alcanzar toda nuestra ciudad, nuestra colonia, nuestra nación. Señor, derrama de tu gracia, por favor. Somos carentes y necesitamos de ti. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras ofensas y perdónanos, Señor, nuestras obras de la carne y enséñanos a vivir en el poder de tu espíritu. Todo esto te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.